Ok. Bueno, vamos a iniciar. Si ya estén viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, jefe. Ok, gracias, compañero. Les voy a pedir su participación, sale, porque como no los estoy viendo, pues no sé si están atrás y o como que hablar aquí solito. De por sí ya estoy aquí encerrado en estas cuatro paredes y hablando solito y que no me contesten, ya voy a pensar que ya estoy hablando solo. Bueno, voy a pensar seriamente en recibir mi mesa. ¿Eh? Ok. Así que iniciamos. La materia que vamos a ver, ya habíamos platicado de ella en la clase pasada, se llama programación lógica y funcional. La competencia que vamos a desarrollar en esta materia es conocer los principios lógicos y funcionales de la programación para que estos principios lo podamos aplicar nosotros en la resolución de problemas. Es muy importante que estos conceptos los manejemos y lo podamos entender cabalmente, ¿verdad? El temario está dividido en 4 grandes temas. El primero de ellos es conceptos fundamentales, el segundo, modelo de programación funcional, y estos dos primeros van a estar relacionados directamente con la programación funcional. El primero no tanto, fíjense, el primero es como que un preámbulo, ¿no? Es decir, identificar cuáles son los paradigmas, cuáles son las características de cada uno de ellos, y ya entraremos de lleno en la programación funcional en el punto número 2. En el punto número 3, igual vamos a hablar de la programación lógica. Aquí vamos a explicar los principios, conceptos, y ya después nos adentraremos sobre el modelo de programación lógica, ¿no? Que es un tanto diferente al modelo tradicional que conocemos, al modelo de programación orientada a objetos, muy diferente, su sintaxis, sus conceptos incluso. La programación funcional también algo un tanto diferente. Es más, entre la funcional y la lógica también hay diferencias, ¿verdad? Bueno, dentro de estos principios vamos a arrancar, decíamos, con conceptos fundamentales y en ellos vamos a ver los diferentes estilos de programación. Vamos a analizar rápidamente los paradigmas, decíamos, y pues dentro de esos estilos vamos a hacer una evaluación de expresiones, significación de tipos de datos, ¿sí? Y la competencia que se intenta aquí adquirir es identificar los paradigmas de los lenguajes de programación. ¿Ok? Así que ¿Quién va a grabar la clase? escuchamos, adelante. ¿Y te va a grabar la clase? No, no voy a grabar la clase. No les comenté la clase pasada, ¿por qué no? No recuerdo si Sí, creo que lo comenté, ¿verdad? Si no, si me dicen que... ¿Los demás no recuerdan? Bueno, lo voy a recordar nuevamente. O a lo mejor también se me pasó, ¿no? Les decía que no voy a grabar las clases porque me he dado cuenta a partir de la primera vez que salimos del tecnológico y nos obligó la pandemia a estar en casa y dar la clase en clase, es de que los alumnos, o al menos los alumnos que yo tenía, pues dejaban prendida ahí su sesión y se iban quién sabe a dónde, ¿sí? Cuando yo los llamaba, no estaban presentes y me llamó la atención, tanto así que empecé a insistir en el nombre de un compañerito que al final la mamá del compañerito prendió el micro y dijo, profe, es que no está, y se salió a hacer un mandado. Entonces dije, me quedé así
ahora sí que choqueado, como diciendo, entonces, ¿a quién estoy dando la clase, no? Pasó, luego otro grupo, igual le empiezo a llamar al muchacho, y que tampoco estaba, y de repente viene corriendo. ¿Qué pasó, Inge, que me está llamando? Sí, le digo, ¿dónde anda? Ah, es que estaba lavando trastes. Sí, igual dije, bueno, entonces, ¿a quién estoy dando clases, no? Me volvió a pasar con otro alumno, igual lo empiezo a llamar, y regresa, Inge, disculpe, es que estoy atendiendo a mis sobrinos, ¿no? Entonces, realmente caí en la cuenta que la idea de la grabación, pues no es tan buena opción. ¿Por qué? Porque están lejos, están retirados. Y la grabación solamente la van a ver si es que yo les dejo una actividad y el tema no le agarraron, no entendieron, o no, mejor dicho, no estuvieron presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les pido a todos ustedes que se organicen bien en su tiempo. Ya ven que en su horario tenemos 4 horas de clases a la semana. Sin embargo, de esas 4 solamente vamos a dar 2 horas de clases. Entonces, yo les pediría ahí que se organicen en su horario y que estemos presentes, ahora sí que de cuerpo completo en esas 2 horas de clases, y que cualquier duda, comentario que ustedes llegaran a tener, pues aquí lo aclaramos, ¿no? Y con toda confianza. De hecho, esa es la intención de que estén aquí presentes. La intención mía es de tener el espacio abierto para que se puedan expresar y puedan preguntar en cualquier momento. ¿Sí? Yo nunca les voy a decir, ahí está en el PDF, ¿no? No, nunca les voy a decir eso. Les voy a decir, ahí está en el aula virtual. Entonces, pues aquí está este espacio para que lo aprovechemos y organicen su tiempo. Yo sé que es cómodo estar en casa. Incluso hay veces que estamos con pijamas, sin playera, con short o acostados. Y eso es cómodo, porque tienen apagada su cámara y pues nadie se percata, ¿no? Que en la situación en la que están. También me ha tocado observar que hay veces que estoy dando las clases y de repente atrás están atravesando, pues, estaban pasando algunos familiares, o incluso hay veces que es cómodo apagar la camarita y ponerse a platicar con el hermano o con algún familiar que está ahí en casa, ¿no? Entonces, nos distraemos mucho. Yo les pediría aquí que ustedes se organicen bastante bien, busquen un espacio donde no los puedan estorbar y va a ser productiva estas 2 horas, ¿no? Le saquemos provecho, ¿sí? Porque tanto el tiempo de ustedes como el de todos es valioso, ¿no? El tiempo que aquí estamos invirtiéndole, pues no es simple tiempo, sino que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo de vida y estas 2 horas es parte de nuestra vida. Entonces, el tiempo que estamos aquí hablando es nuestra vida la que le estamos dando, ¿no? Y en ese sentido, espero que valoren este tiempo que estamos aquí presente. Así que por esa razón, compañerito, no vamos a grabar. Espero no causar molestias a nadie con esa parte, sino que al contrario lo puedan ver como una reflexión y obviamente yo espero que estén de acuerdo, o incluso también pudiera ser razonable que alguien no estuviera de acuerdo, pero al final de cuentas, la clase aquí está. Si alguien allá lo quiere grabar, donde están ustedes, pues lo pueden grabar, lo pueden hacer. ¿Sí? No veo ningún inconveniente, pero yo no quiero ser partícipe de ese complot, ¿no? De que alguien por ahí se me puede escapar. Y de hecho me acaba de pasar con el grupo, que acabo de darle clases ahorita. Los empiezo a llamar y tardan en contestar, ¿sí? Es que no encontraba el botón, dice. No es primer semestre que están en Teams, ¿no? Si ya llevamos, este es el 4º semestre, así que no hay razón. Si estamos enfrente de la computadora,
Tan fácil, estiro la mano y ping, y ya. Ok, pero bueno, ya. No voy a distraerme más de esa parte. Así que, si no hay ningún comentario, sugerencia, continúo entonces. Decía que existen diferentes estilos de programación y, y existen algunos aspectos que provocan la evolución de los lenguajes de programación. Y esa evolución, a lo mejor ustedes ya la han vivido, ¿no? Habrá quien ya programa desde la secundaria o desde la preparatoria o incluso a partir de que llegaron al tecnológico y pudieron ya percatarse cómo ha evolucionado los lenguajes de programación. Y esta evolución, pues, está por diferentes factores que pueden ocurrir, ¿no? Uno son los recursos de computadoras que tenemos. Cada vez la tecnología va evolucionando cada vez más rápido, entonces eh, requerimos de lenguajes también cada vez más potentes, que tengan mayor capacidad de procesamiento, que nos permitan ejecutar algoritmos mucho más potentes, aquellos algoritmos que requieren mucho tiempo o mucho consumo de recursos de hardware, ahora es más fácil poderlo programar. ¿Por qué? Porque obviamente las mismas computadoras, al ir evolucionando, pues también permiten que los lenguajes evolucionen a la par. ¿Sale? Otra razón también por la que evolucionan los lenguajes de programación son las mismas aplicaciones y necesidades que tienen los usuarios. ¿Sí? Recordemos que en un principio nace el lenguaje HTML por la necesidad de querer compartir información en Internet. La forma como se compartía información antes del HTML, pues era únicamente a través de comandos, ¿sí? Con Gopher, Telnet, FTP, para subir y bajar archivos. Entonces, una manera más interesante y llamativa, pues es creando páginas a través del código HTML. Pero luego se dieron cuenta, bueno, que no bastaba el código HTML porque, pues, aunque era un poco más visual, pues era así muy estático, ¿no? Y entonces han venido evolucionando los lenguajes de tal suerte que, pues hoy en día ustedes conocen lenguajes de programación web que pueden utilizar. Incluso los lenguajes de programación web también han evolucionado en el sentido de que hoy existen frameworks, ¿sí? Y existen frameworks para esto, frameworks para lo otro, y eso también hace que enriquezca un lenguaje de programación. Otra razón es que también cada vez van surgiendo nuevos métodos de programación. A pesar de que la programación funcional no es nueva, ¿sí? Está desde los años 60, sin embargo, hasta hace poco es cuando empieza a tomar auge, ¿no? Y es cuando los lenguajes de programación que en un principio nacieron como lenguajes de programación única y exclusivamente como orientado a objetos, ahora han incorporado los conceptos de programación funcional. Tal es el caso del lenguaje Java. ¿Sí? Java pues, nació como un lenguaje 100% orientado a objeto. Sin embargo, hoy en día ya incorpora instrucciones propias de la programación funcional. Lo mismo ocurre con el C# de Visual Studio. Nace como un lenguaje de programación 100% orientado a objetos. Y los nuevos métodos que existen, pues se dan cuenta que pues es más fácil programarlo con ciertas técnicas e incorporan esas técnicas al lenguaje de programación. De tal suerte entonces que Java ya no lo podemos llamar como un lenguaje 100% orientado a objetos, sino que lo podemos llamar como un lenguaje multiparadigma, ¿sí? Algo como le ocurre, por ejemplo, a Python. Python no es un lenguaje
100% orientado a objetos. De hecho, Python se le considera un lenguaje multiparadigma. ¿Por qué? Porque te maneja la programación orientada a objetos y también te maneja la programación funcional. Incluso puedes mezclarlas ambas y sacar la potencia de ambas para que pues, puedas enriquecer tu programa en el sentido de que lo puedas hacer más fácilmente. La programación, el tiempo que le inviertes es menor y la potencia que generas pues también es mayor, ¿verdad? Otros elementos que permiten la evolución de los lenguajes de programación pues, son los estudios teóricos, la estandarización. Después de cierto tiempo que un lenguaje es aceptado por la comunidad de programadores, pues empieza a generar cierto estándar, ¿no? Y los lenguajes nuevos que siguen apareciendo, pues se van alineando a esa estandarización. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren ganar adeptos, usuarios programadores que sean fácilmente atraídos y que puedan utilizar el nuevo lenguaje de programación. Algo similar a lo que hizo Microsoft con C#. ¿Qué hizo Microsoft con C#? Lo que hizo fue de que quiso combinar, y lo logró muy fácilmente, las ventajas del lenguaje de programación Visual Basic y la sintaxis de programación del Java. Hizo esas dos combinaciones y nace el C#. De tal suerte que nosotros podemos programar directamente con pura codificación en C#, como si fuera un Java. Si ustedes agarran el código de C# van a decir, pues, se parece bastante al Java, ¿no? Y sí es cierto, tienen casi la misma sintaxis. Sin embargo, si ustedes no quieren programar directamente con la codificación, pueden programar con botoncitos, ventanas y esas cositas, ¿no? Los componentes, y como arrastrar, pegar y soltar, que esa era la idea que tenían con Visual Basic. Y bueno, entonces eso también permite de que traiga bastantes programadores. Y tan es así que C# cuando recién surgió, tuvo fama y es un lenguaje bastante usado, ¿no? No tan usado como el Python o como el Java, pero sí tiene bastantes usuarios que lo utilizan, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿por qué debemos estudiar los lenguajes de programación? Pues, uno, para mejorar el uso del lenguaje de programación. Cada vez que nosotros nos metemos a fondo, analizamos la sintaxis del lenguaje y lo podemos comparar con otros lenguajes, podemos identificar que hay ciertas instrucciones que las podemos mejorar y las podemos mejorar en dos sentidos, en la forma como se escribe o internamente, la forma como se traduce, es decir, la parte de la compilación. Por lo regular es siempre en esa parte que no vemos, ¿no? En la parte de la traducción, donde se hacen mejoras, donde una instrucción pues ahora se puede ejecutar mucho más rápido porque le han acortado algunas instrucciones en ese proceso de traducción y tiene esas ventajas, ¿verdad? Otra razón por la que debemos estudiar lenguajes de programación es para incrementar nuestro vocabulario. ¿Sí? Recordemos que estamos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y obviamente tenemos que desarrollar software y cada vez que conocemos un nuevo lenguaje de programación, pues se nos va facilitando el poder programar, ¿no? Y eso a la vez también nos va haciendo un poco críticos en el sentido de que podemos comparar ciertos lenguajes e identificar cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y de alguna manera, no sé qué tanto nos pudiéramos profundizar en un lenguaje que pues pudiéramos en algún momento hacer propuestas, ¿no? Y esas propuestas, desde que pueden ser escrituras en foros, donde podemos decir algunas recomendaciones o algunas observaciones, hasta crear nuestro propio compilador adaptado a las necesidades que tengamos, ¿no? Y obviamente esto permite que nosotros mejoremos nuestra habilidad para desarrollar programas efectivos y eficientes. ¿Por qué? Porque tenemos mayor crítica,
tenemos esa habilidad de poder hacer comparaciones e incluso podemos encontrar que hay algunas instrucciones que en cierto lenguaje existen, pero en otro no. Y podemos nosotros programar esas instrucciones, ¿no? Para que se nos facilite la programación en cierto lenguaje. Y obviamente, cuando ustedes aprendieron su primer lenguaje, pues la curva de aprendizaje fue bastante pronunciada. Pero aprender un segundo lenguaje se les facilitó en el sentido de que pues ustedes ya conocían, perdón, qué son los tipos de datos, qué es una variable, qué es una constante, qué es una función, qué es un arreglo, qué es una matriz. Esos conceptos pues lo traen también para el otro lenguaje y son los mismos. Lo único que pudiera cambiar es su sintaxis y hasta eso su sintaxis no es tan diferente siempre y cuando estén dentro del mismo paradigma. Entonces eso permite que aprender un tercer lenguaje pues sea más sencillo que haber aprendido los dos primeros y así sucesivamente, ¿verdad? De tal suerte que ustedes entre más lenguajes conozcan, pues van a ser más conocedores del vocabulario de programación y fácilmente pueden discernir y decidir por qué lenguaje inclinarse para cuando vayan a desarrollar un proyecto, ¿verdad? Ok. Y eso también a los que se dedican a desarrollar lenguajes, una vez que tienen amplio conocimiento, pues les va a facilitar el diseñar nuevos lenguajes de programación. Bueno, ¿cuáles son las características de los lenguajes de programación? Pues todos sabemos que una de las características es de que define un proceso que se va a ejecutar en una computadora, es decir, una tarea que va a realizar, ¿sí? Y por lo regular son de alto nivel, es decir, cercano a los problemas que se quieren resolver, en este caso la abstracción. Y si esa abstracción no está, pues nosotros la podemos crear creando nuestras propias clases, empaquetándolas y después la podemos reutilizar, ¿no? Bueno, ¿qué es un paradigma entonces? Un paradigma se puede considerar como una colección de características abstractas. ¿Quiénes son esas características abstractas? Las reglas. Al hablar de reglas, estamos hablando de reglas léxicas, sintácticas, semánticas, patrones, ¿sí? Y estilos de programación. Todos esas características nos van a permitir identificar a un paradigma en particular o podemos decir también que un paradigma no es más que una categorización que le vamos a hacer a ciertos lenguajes de programación, ¿sale? Donde estos lenguajes pues comparten esas reglas, comparten algunos patrones, comparten ciertos estilos y lo podemos agrupar, ¿sí? Y que esa agrupación pues no la definimos nosotros, sino que un grupo de profesionales en el área se va a encargar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa clasificación que puede llegar a existir, vamos a identificar que existen dos grandes grupos, ¿sí? Los lenguajes imperativos y los lenguajes declarativos. Dentro de los lenguajes imperativos existe un conjunto de subparadigmas, vamos a decirle así, donde están los lenguajes de procedimiento, como el lenguaje C, los basados en objetos, como el Java, el C#, el Adam, PHP, incluso hay una versión para orientado a objetos a partir de la versión 5 para acá, pero antes la del 5 para atrás, podemos decir que es de procedimiento. También tenemos lo de procesamiento en paralelo, aquellos lenguajes que permiten fácilmente programar a computadoras que tienen más de un procesador, donde se requiere equilibrar la carga de trabajo, ¿no? Entonces, esos lenguajes están considerados como lenguajes imperativos. Mientras que hay otra categoría, la categoría de los lenguajes declarativos.
Y dentro de esta categoría encontramos otras 3 subcategorías: los lenguajes lógicos, los lenguajes funcionales y los de base de datos. Dentro de los lenguajes lógicos tenemos el Prolog, no es el único, hay varios. Dentro de los lenguajes funcionales tenemos el Scheme, ¿sí? No es el único, también hay varios, ¿sí? El Scheme, está el Haskell también, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un lenguaje imperativo y un lenguaje declarativo? Yo lo veo así de sencillo. Si dentro de sus instrucciones en un lenguaje tú necesitas reservar un área de memoria para guardar un valor, entonces vamos a decir que es un lenguaje imperativo, ¿sale? Es decir, si tú en lenguaje Java declaras una variable de tipo entero, ya con eso estás definiendo que estás reservando un espacio en memoria para que puedas almacenar un valor, porque recordemos que el tipo de dato te define cuántos bytes se requiere para que se almacene un valor en dicha variable, ¿sale? Ahora, también hay que, debemos dejar claro que no todos los lenguajes de programación te manejan la misma cantidad de bytes para un mismo tipo de dato. No es la misma cantidad de bytes que te maneja un entero en Java a la que te maneja un entero en C#, ¿sí? Por cierto, ¿cuántos enteros maneja Java? Perdón, ¿cuántos bytes para un entero maneja Java? ¿Ya se fueron otra vez? ¿A dónde Aquí fueron, estamos, chicos? profe. Ahí están. Ah, ya. Bueno, está usted, los demás, ¿quién sabe? 4, profe. Son, Así que estamos pensando. ¿Cuántos bytes maneja son 8 bytes, ¿no? para un Bueno, que yo entero? recuerdo. Sí. Googleelo para que no anden ahí Son suponiendo. 4 bytes que maneja 4, profe. en Java. Son 4 bytes para Java, ¿verdad? Sí. Para un entero. Bueno, yo he dicho que para C# no era lo mismo. Sí, es lo mismo también, 4 bytes para un entero en C#. Pero sin embargo, para el lenguaje C, ya no son 4 bytes para un entero. ¿Sí? Son 2 bytes. Estoy hablando del lenguaje C, el lenguaje normal, no el C++. ¿Sí? Entonces, vemos ahí que los tipos de datos pues, son de tamaños diferentes, aunque son del mismo tipo. Pero todo va de acuerdo al lenguaje de programación. Y es lo que el lenguaje necesita reservar en memoria para que pueda almacenar un valor. Bueno, con ese simple hecho de que tú como programador tengas que definir el área que vas a reservar, ya es un lenguaje imperativo. ¿Sale? Mientras que en los lenguajes declarativos no. En los lenguajes declarativos tú no necesitas reservar un espacio en memoria para colocar un valor. Automáticamente el compilador lo va a hacer por ti, ¿sí? Ejemplo, ustedes han creado base de datos en SQL y han hecho consultas en SQL. Y cuando han hecho una consulta a una tabla, una consulta genérica como select asterisco from y el nombre de la tabla, no están especificando de qué tamaño es la tabla, no están especificando cuántos registros tiene la tabla, no están diciendo cuántos campos tiene la tabla, ¿sí? Le están dejando ahí el cálculo que lo haga el compilador. Con el hecho de que digan select asterisco, ya dijeron todos los campos. Bueno, el compilador tiene que identificar cuántos campos hay, ¿sí? Y cuánto espacio necesita para que lo pueda presentar en pantalla la información, o incluso cuando se crean las vistas también, ¿no? Y también cuando dices asterisco from y el nombre de la tabla, no le estás colocando ninguna restricción, de tal suerte que te va a traer todos los registros, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje declarativo, porque tú no especificas la cantidad de memoria que tienes que reservar. Y lo mismo ocurre con los lenguajes funcionales y los lenguajes
lógicos. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, entonces ahí tenemos una clasificación más de acuerdo al paradigma, porque la clasificación que nos enseñaron cuando iniciamos nosotros a estudiar los lenguajes de programación, nos dijeron que era la de alto nivel, bajo nivel y medio nivel, ¿sí? Pero eso va en el sentido a su parecido al lenguaje máquina. Y aquí no, aquí es de acuerdo a las características propias del lenguaje, ¿sí? Es decir, sus reglas léxicas, sintácticas y semánticas. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo eso para que ustedes lo puedan leer con calma y puedan identificar también por qué es declarativo o por qué es imperativo. Tenemos aquí un ejemplo de un lenguaje funcional. ¿Por qué se llaman lenguajes funcionales? Porque todo está escrito en términos de funciones, ¿sí? Todo es función. Aquí, si se dan cuenta, no vamos a especificar qué lenguaje es. Imaginen que es el lenguaje X, ¿sí? Vemos que estamos aquí con la palabra define, definiendo una función, pero ¿qué creen? A su vez define es una función. ¿Por qué? Porque le está colocando aquí paréntesis. ¿Ya te diste cuenta? ¿Sí? Ahí está, defines una función. Y además estás definiendo una función que se llama factorial y que está recibiendo un parámetro que se llama x. ¿Sí? Entonces aquí inicia la definición de la función. Y dentro de esa función estás utilizando otra función. Esa función se llama if. ¿Y cómo sabemos que es una función? Ah, pues aquí están los paréntesis después del if, ¿no? ¿Sí? Ahí están los paréntesis. Y aquí está lo que va a analizar. ¿Qué crees? El primer elemento lo conocemos nosotros como operador. Pero alguien podrá decir, oiga, hay un error de sintaxis. Sí, si lo ves como un lenguaje tradicional, como los lenguajes que conocemos, como el lenguaje C, el C++, el Java, el C# y todos ellos, ¿no? ¿Sí? Que dice que primero van los operandos y en medio el operador. Y aquí no, aquí el operador está primero. Y la razón por la que el operador está primero es porque el operador es una función. Y aquí estamos diciendo que el igual es una función y que está recibiendo dos parámetros, x y 0. Y de lo que se va a encargar esta función es comparar que si x es igual a 0. ¿Sale? Y si eso es cierto, te va a retornar 1. Caso contrario, fíjense, se va a esta línea. Y en esta línea aparece asterisco. Otra vez, es un operador, pero a su vez es una función. Y ese asterisco dice que está recibiendo dos parámetros, ¿sí? El primer parámetro es una X y el segundo parámetro es todo este bloque, donde a su vez hay un llamado recursivo a la función factorial. ¿Sí? En algún momento esta función factorial va a retornar 1 y el valor que retorne se va a multiplicar con x, pero chequen cómo está escrito. Primero está el operador, ¿por qué? Porque es una función, ¿sale? Y lo que sigue son sus parámetros. Lo mismo está aquí, en los argumentos de la función factorial cuando se hace el llamado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos primero? El símbolo menos. ¿Qué crees? Pues es una función. Te va a restar a x, le va a restar 1, pero está escrito como función. Y de hecho de eso trata los lenguajes funcionales, ¿no? Que todas las instrucciones se escriben en términos de funciones. Entonces, podemos decir que en los lenguajes funcionales todas las instrucciones son expresiones y todas las expresiones a su vez son funciones, ¿sale? Y hay un detalle, las funciones son como datos primitivos. Ya ven que en Java los tipos de datos primitivos
pues son todos los tipos, perdón, los datos primitivos son todos los tipos de datos. El entero, el flotante, son los tipos de datos primitivos, que esos, y que a la vez son objetos, ¿sí? Mejor dicho, son objetos primitivos, ¿verdad? Que derivan de un objeto genérico que se llama object. ¿Ok? Bueno, aquí las funciones son como si fueran esos datos primitivos, ¿no? Otro detalle, otra característica que tienen los lenguajes funcionales es que no existe el concepto de asignación directa. Ya ven que cuando decíamos x es igual a x más 1, pues ahí estamos asignando a x el valor de x más 1. Sin embargo, eso no existe en los lenguajes funcionales, ¿sí? No existe la asignación directa. Todo tiene que ser de manera indirecta, a través de funciones. Suena así medio raro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a asignar un valor? ¿Cómo lo voy a incrementar? Pues, ¿qué crees? Te lo tiene que hacer una función, ¿sale? Algunos ejemplos de lenguajes funcionales, está el lenguaje Lisp, el Scheme, Haskell, Scala, y existen otros más todavía, ¿no? El lenguaje Scala a últimas fechas está teniendo muy buena aceptación. De hecho, pues hay trabajos ahí realizados bajo este lenguaje muy buenos. Así que está tomando mucho auge. El código que vemos ahí corresponde a un lenguaje lógico, ¿sí? Y si lo quisiéramos tratar de entenderle o leerle, pues vamos a darnos cuenta de que pues sale un poquito de esa lógica que traíamos con los lenguajes tradicionales, ¿sí? Aquí, para empezar, tenemos que trabajar bajo el concepto de la lógica de predicados, ¿sí? En el cual pues se basa en las proposiciones y los conectores que podemos utilizar. Ya ven que las proposiciones son frases de las cuales nosotros podemos determinar si algo es falso o verdadero, ¿sí? Y los conectores que tenemos en las proposiciones, pues la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Bueno, todos esos elementos se utilizan aquí en estos tipos de lenguajes, en los lenguajes lógicos. Y aquí lo que estamos viendo en la parte de arriba, aquí esto es lo que se le conoce como nuestra base de hechos. En algunas bibliografías pueden leer que esto puede ser la base de datos o puede ser la base de conocimientos, puede ser esos nombres. Pero nosotros vamos a decir que son nuestra base de hechos, ¿sí? Que no son más que cláusulas o predicados en el cual estamos diciendo que Juan es padre de María, que Pablo es padre de Juan, que Pablo es padre de Marcela y que Carlos es padre de Débora. Entonces, estos son nuestros hechos y a partir de estos hechos estas reglas, perdón, estos hechos, podemos construir nuestras propias reglas, ¿sí? Y todo eso se basa en proposiciones de las cuales podemos determinar si es falso o verdadero. Por ejemplo, aquí tenemos una regla. Estamos diciendo que A es hijo de B si B es padre de A. Esto es una condicional, ¿sí? Este 2 puntos guión es una condicional. Y aquí estamos aplicando a esta condicional, le estamos aplicando un AND. Decimos que A es abuelo de B si entonces A es padre de C y C es padre de B. Y a partir de estas reglas nosotros podemos relacionar los hechos que tenemos acá arriba. Y con estos hechos podemos nosotros crear conocimiento, por así decir, aplicando estas reglas, estos conectores, ¿no? Estos son nuestros hechos
Y con estas reglas, podemos decir, estamos aplicando conocimiento en el sentido de que podemos determinar quién es el abuelo de quién es el nieto de quién, siempre y cuando nuestra base de hechos esté bien formulada, ¿verdad? Bueno, el lenguaje que tenemos aquí a la vista es el lenguaje Prolog. Y el lenguaje lógico se basa en reglas. Todos son reglas. ¿Cómo sabemos identificar si son reglas? Bueno, aquí tienen estos 2 puntos igual, 2 puntos igual, que no son más que una condicional, ¿sí? Y eso de acá arriba son hechos. Ok. Bueno, ejemplos de lenguajes lógicos, decíamos, está el Prolog, Mercury, OZ, y hay otros más todavía. De los más conocidos, pues el lenguaje Prolog. Este lenguaje puede ser a lo mejor un tanto conocido para alguno de ustedes. Es un lenguaje de procedimiento. Perdón, los últimos dos que acabamos de ver son lenguajes declarativos, ¿no? El funcional y el lógico. Este ya es un lenguaje imperativo, ¿sí? De procedimiento, en el cual se definen los procedimientos, se hace la definición de tipos de datos, y la comprobación de los tipos se hace en tiempo de compilación, ¿sale? Fíjense, aquí estamos definiendo los tipos. Estamos definiendo un tipo que se llama t-dimensión, que dice que tiene un rango de valores que va de 1 a 100. Y con ese rango de valores estamos creando una matriz, donde dice que la matriz está formada por los elementos F y C, es decir, filas y columnas, donde los valores de filas y columnas dice que va a tener valores de t-dimensión, que va de 1 hasta 100. Bueno, aquí lo estamos definiendo y aquí lo estamos creando a través de la palabra reservada array. Estamos diciendo que estamos creando un arreglo que está compuesto de filas y columnas, donde dice que va de 1 a 100 de las filas y de 1 a 100 en columnas. ¿Cómo sabemos que va de 1 a 100? Bueno, aquí t-dimensión dice que es de 1 a 100 y define a F y C como elementos de 1 a 100, y es lo que está colocando en esta parte. Y el tipo de dato que se le está definiendo a esta matriz es de tipo flotante. Aquí está. A su vez, está creando un registro en esta parte, y aquí tenemos un apuntador a ese registro. Y después tenemos un procedimiento. Un procedimiento no es más que algo parecido a una función. Hagan de cuenta que es una función, pero que esa función no retorna valor. ¿Sale? En el lenguaje C, todo es función. Bueno, se utilizan las funciones y las funciones pueden o no retornar valores. En el lenguaje Pascal, no. Si tú vas a utilizar funciones, forzosamente tiene que retornar valor. Si no quieres que retorne valor, tienes que utilizar procedimientos. Entonces, este es un procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia con respecto a una función? Pues lo que decíamos, ¿no? Que la función te retorna valor y un procedimiento no te va a retornar valor. ¿Okay? Entonces, este es un lenguaje de tipo procedimiento que está dentro de la categoría de los lenguajes imperativos. Tenemos el siguiente ejemplo. Ya ustedes, no sé si lo alcancen a ver bien, pero si no, pues conocen muy bien los lenguajes orientados a objetos, ¿no? De entrada conocen al Java. El Java es orientado a objetos y sabemos que pues está basado en clases, y cómo a partir de estas clases podemos nosotros crear herencias, incluso podemos crear objetos a partir de las clases, y que los objetos, o mejor dicho, las clases, pues no son más que una abstracción de datos y procedimientos, ¿no? Que todo está reflejado en un objeto ya cuando está en ejecución. Otra característica de los lenguajes orientados a objetos es que son polimórficos, ¿no? Es decir, el polimorfismo se hace presente, ¿sí? Y que el tipo de datos se comprueba en tiempo de ejecución. Ejemplos de lenguajes orientados a objetos, pues está el Java, el C# y otros
y otros más que seguramente ustedes también conocen. Ok, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Por mi parte no. Por mi parte no, Inge. Perfecto. No, profe, todo claro. Ok, bueno, ¿alguien más? No, profe, todo claro. Ok, bueno, estas diapositivas ya están ahí en el aula virtual. Ya ustedes pueden ahí empezar a descargarla o verla ahí directamente como gusten. Y bueno, tenemos nada más una hora de clases hoy y otra hora de clases el jueves. Así que si no tienen dudas, preguntas, sugerencias o amenazas, pues yo me despido, ¿no? Así que nos vemos. Cuídense mucho y que tengan buen provecho. Saludos a todos allá en casa. Que estén bien. Gracias. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Hasta luego. Buena tarde. Gracias, muy amable. Hasta luego. Saludos. Eso, Inge. Bye. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Bueno, yo aquí me quedo siempre al final para ver quién es el que dejó prendida su sesión y se fue a lavar traste.